Guernica, Patrimonio Universal de la Memoria. Pablo Picasso pinta un mural dedicado a Guernica. Su objetivo: representar la inhumanidad y la barbarie de la guerra civil, donde intervenían fuerzas alemanas e italianas en favor de Francisco Franco. Fue la obra más importante del pabellón español en la Exposición Internacional de 1937. Así, cada uno de sus elementos, pintados en blanco, negro y tonalidades de grises, plasman no solo el horror de la Operación Rügen sobre el bastión de la resistencia vasca, sino también los ataques previos contra población inerme que buscaba refugio en Málaga y Almería. Allí, no solo existió la intervención y agresión de ejércitos extranjeros en un conflicto civil, buscando pulverizar a los republicanos y todo aquel que no fuera leal al franquismo, sino que se usaron bombas de alto poder destructivo sobre personas indefensas y sin capacidad de reacción alguna. Comunistas, anarquistas, niños, ancianos, adultos, sacerdotes, profesores. No importaba quién, cualquiera debía ser diezmado. Y de esa forma ocurrió. Detalle: en los juicios de Nuremberg, nadie se atrevió a perseguir y hasta hoy continúa en la impunidad. El pintor solo autorizaría el ingreso del Guernica a España cuando llegara nuevamente a la democracia, dejando su custodia al Museo de Arte Moderno de Nueva York. En 1981, el tríptico entraría a España. Desde 1992 está en el Museo Reina Sofía, recordando a quien lo visita que 1.600 muertos esperan aún que en su nombre se haga justicia y que se sepa la verdad. Con este fondo, que es un homenaje de los estudiantes del Liceo José Toribio Medina, damos la bienvenida a nuestro programa Crímenes del Poder, Arte y Memoria. Estamos transmitiendo desde La Voz de los que Sobran en todas sus plataformas digitales. En este primer capítulo, que hemos titulado Guernica, Memoria del Horror Universal, hemos contado con la entrevista a un destacado activista por el derecho de la memoria histórica en España. Y entrevistamos a Milan Ivelić Kuzanović, exdirector del Museo Nacional de Bellas Artes, destacado historiador del arte chileno y sobre todo un activista también por el derecho a la memoria patrimonial. Quisiera que nos diera su opinión acerca de esta pintura que hemos elegido para analizar en este primer capítulo, que es el Guernica, el símbolo del derecho a la paz, del derecho a las víctimas, de todo tipo de criminalidad, de lesa humanidad y de guerra, pero que hay algunos que tienen una visión crítica también sobre la obra maestra de Picasso. Bueno, ese cuadro ha sido fundamental en la historia reciente de España, no solo por el contrato que hizo el gobierno de la República para denunciar en la exposición en París esos crímenes, sino por el uso que se ha hecho del cuadro en la transición española, ¿no? Porque la operación para traerlo de Estados Unidos a España, bueno, fue una especie de macromomento en el que se estaba escenificando casi el fin de la guerra, ¿no? Porque realmente es difícil decir cuándo terminó la guerra de Franco, cuando llamó victoria o llamó paz a algo que nunca lo fue, ¿no? Cuando murió Franco, a la gente que, digamos, estaba creciendo en la transición, ¿no? Pero luego yo creo que el uso político del cuadro ha tenido también un efecto de sombra, ¿no? Porque tanto mirar a Guernica nos ha impedido ver otras acciones de guerra de los ejércitos fascistas que estuvieron en España, ¿no?
Podemos hablar del bombardeo de Durango, que fue antes del de Guernica, que también fue llevado a cabo por la Legión Cóndor. Podemos hablar de los miles de personas que huían en febrero del 37 de Málaga hacia Almería, civiles que iban con sus pocas pertenencias por la carretera y eran ametrallados por la aviación fascista. Quiero decir, se ha focalizado demasiado la atención del presente en ese momento. Y eso tiene un efecto perverso porque la derecha española, siempre que habla de ese pasado, intenta llevar la conversación a la guerra para no hablar de la dictadura, ¿no? Y en ese sentido, cualquier argumento para mover el foco hacia la guerra ha sido de interés para las élites del franquismo. Entonces yo creo que el cuadro ha tenido esos usos de focalizar la atención en la guerra, ¿no? Para no hablar de su vida, voy a decir así, en la dictadura, de su vida de cuadro exiliado, ¿no? Que cuando se habla de él, se habla de su regreso, pero de alguna manera se omiten detalles de cómo se produjo, de cómo fue todo lo que hubo alrededor en la exposición de París cuando se presentó en público por primera vez. Incluso hace unos años el Museo Reina Sofía de Madrid reprodujo todo el ambiente que había en la exposición en París y hubo ciertas o muchas protestas de medios de derechas porque les parecía que era utilizar políticamente el Guernica, cuando era un dispositivo político de primer orden. Quiero decir, el gobierno que lo encarga había contratado a Picasso como director del Museo del Prado. O sea, lo estaba utilizando a Picasso en su causa para llevar esa denuncia fuera de España y denunciar lo que el fascismo estaba haciendo en España. Entonces, ha sido un vehículo para que mucha gente llegue al conocimiento, una puerta de entrada, ¿no? En el conocimiento de ese pasado. Uno puede entrar por un cuadro como el Guernica, que es brutal, puede acceder incluso por una mala película o por una mala novela, puede despertar su curiosidad. Entonces yo creo que el Guernica ha sido un gran motor, ¿no?, de acceso. Pero la derecha acostumbra a hablar de la guerra, ¿no?, a focalizar la atención en la guerra. Y las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer es por qué la crueldad del franquismo le impidió a mi abuela, que murió 22 años después de que muriera Franco, le impidió buscar a su marido. ¿Qué le hubiera importado al franquismo que mi abuela localizara los restos de su marido y los enterrara dignamente? No era ninguna amenaza, pero el franquismo tuvo un enorme empeño en multiplicar el sufrimiento que había generado su violencia, ¿no? Y esa fue su gran herramienta para que Franco muriera en la cama 40 años después y hubiera convertido este país en un gran pozo de miedo, ¿no? Y ese cuadro, cuando vuelve, yo recuerdo el ambiente que había en España, ¿no? Volvía gente del exilio que para mí, yo tenía 14, 15 años, eran como una especie de seres mágicos, ¿no? Volvían escritores, historiadores, políticos de la República que se habían exiliado y era, bueno, parecía que realmente venían a hacer otra transición, ¿no? A hacer una transición donde hubiera justicia para las víctimas y donde el franquismo tuviera el tratamiento que debe tener una democracia quien ha cometido tantas violaciones de derechos humanos. Efectivamente, en ese sentido, desde hace aproximadamente una década se está planteando de que España es, después de Camboya, el país en donde, o el territorio en donde se encuentra la mayor cantidad de fosas comunes sin tener registros específicos y sin haber existido investigaciones sobre el destino, sobre los partícipes de esos crímenes, salvo una suerte de historia o relato popular que lo conocen todos los vecinos, pero no así la justicia. Y si bien España tiene una ley de memoria histórica, no ha tenido un proceso de justicia transicional, por ejemplo, como otras naciones que han vivido procesos traumáticos de dictaduras larguísimas, con sistemas de impunidad sustentados desde el mismo gobierno, desde el mismo poder judicial, como por ejemplo el caso de Chile, el caso de Argentina, que no es tan extenso, pero que es, digamos, con una altísima tasa de letalidad y desapariciones. Ahora, en esa misma línea y quizás tal como usted mencionaba respecto de la utilización de este patrimonio universal, que así lo llama a la UNESCO, patrimonio universal de la memoria, como también son, por ejemplo, los archivos en torno a la Operación Cóndor, o los archivos
de la ocupación en Francia por parte de Hitler o de la ocupación en Italia también. En España, hoy día, situándonos en un nuevo escenario político como es el de irrupción de una izquierda que está, al parecer, tomándose nuevamente en serio el derecho y el deber de la memoria. Quisiera preguntarle a usted, que es escritor y que además ha desarrollado en el último tiempo, por ejemplo, conferencias como lo de la República de la Memoria, que resulta muy interesante. ¿Qué es lo que separa hoy día a lo que se llamaba antiguamente el discurso del resentimiento, el discurso del odio, de una legítima búsqueda de justicia, de verdad, justicia y reparación, que es el deber de la memoria, que es el derecho a la memoria también? ¿Qué es lo que hoy día puede definir de que eso sea una opción moral colectiva, no solamente individual? Bueno, para eso tenemos que remontarnos a la transición española, ¿no? Que fue un gran modelo de creación de impunidad y que incluso a través del miedo de los medios de comunicación convirtió el relato de la transición en una especie de Cándido de Voltaire. Habíamos llegado a la mejor de las democracias posibles, ¿no? Y de hecho, las élites que hicieron esa transición se han dedicado a tratar de exportarla a muchos países del mundo, desde América Latina a Corea del Sur, ¿no? Como un modelo que había que imitar, ¿no? Hay muchos países de América Latina que después de tener gobiernos dictatoriales o autoritarios que podían tener problemas con el pasado, veían cómo la Fundación Telefónica llegaba con su macroexposición de la transición española para decir por aquí, ¿no? Entonces ellos convencieron a mucha gente de que nos habíamos reconciliado. Yo no sé qué es reconciliarse. O sea, es una palabra que suena muy bonita porque te concilias y como no es suficiente, te reconcilias, pero suena muy bien y suele estar vacía, ¿no? Entonces España empezó una estrategia que tiene que ver mucho con algunos de los países que has mencionado. En el año 79 el Parlamento español crea una comisión para investigar las desapariciones de españoles en Chile y en Argentina. Y ahí se inaugura una especie de exportación de una actividad de derechos humanos donde España ha abierto juicios a casos de Chile, de Argentina, de Ruanda, del Tíbet, de Guatemala. Acaba de juzgar un caso del asesinato de 6 jesuitas de la Universidad de Centroamérica en los años 80. Todo lo que ocurría a miles de kilómetros era juzgable. Nosotros, cada vez que encontramos una fosa, ponemos una denuncia. Y los jueces ni siquiera nos contestan. O sea, somos insignificantes para el Poder Judicial español. Y eso hizo precisamente que en el año 2010 iniciáramos una querella en Argentina, el 14 de abril del año 2010, con el caso de Darío Rivas, el hijo de un alcalde republicano desaparecido en un pueblecito de Galicia, buscando la aplicación del principio de justicia universal y poniendo a prueba si lo que había hecho la justicia española deteniendo a Pinochet en Londres en el 98 era una forma de evadir su propia realidad, ¿no? Vamos a demostrar fuera de España que nosotros somos los campeones de los derechos humanos y de la jurisdicción universal. Eso en política se ha manifestado en una ley del año 2007 que no responsabilizó al Estado de la búsqueda de las personas desaparecidas. Y ahora estamos 13 años después ante una nueva ley porque en el año 2014 dos organismos de la ONU, el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria y la Relatoría Especial para la Verdad, la Justicia y la Reparación y las Garantías de No Repetición, hicieron 2 informes muy contundentes sobre el Estado español y el abandono que ha hecho de sus deberes hacia las víctimas de la dictadura. ¿Qué pasa en España? Que las élites de la dictadura, de una dictadura tan larga, que formaron a sus hijos en las universidades en los años 50, 60 y 70, donde la mayoría de los estudiantes eran hijos del régimen, ellas son las que han gobernado este país durante décadas. Y ellas han creado una incultura de la memoria que nos hace convivir con cosas, no solo con la desaparición, que tengamos nombres y apellidos de 114.226 personas. Hemos convivido con esa realidad sin que generara ningún conflicto político, sin que en nuestro Parlamento durante más de 25 años se mencionara nada sobre esas víctimas. Decía el poeta argentino Juan Gelman que encontró, que tuvo un hijo desaparecido, una nuera desaparecida y que consiguió recuperar a una nieta secuestrada por los
verdugos argentinos en Uruguay, decía que cuando acaban las dictaduras empiezan a trabajar los organizadores del olvido. En España no han parado de trabajar en 40 años y buena parte de la clase política ha estado de acuerdo con eso. Ningún presidente del gobierno español en 45 años de democracia ha hecho un acto público con las víctimas de la dictadura. Eso es un ejercicio de equidistancia. Ni me retrato con los verdugos, ni me retrato con las víctimas. Y eso nos trae ahora un proyecto de ley que supone un pequeño avance, pero que, por ejemplo, no responsabiliza al Estado de crear una institución que atienda a las víctimas. La búsqueda de los desaparecidos en España la hacen algunas asociaciones con subvenciones de dinero público. Nosotros nos hemos negado a participar de ese modelo porque entendemos que esto es una responsabilidad del Estado y no de los colectivos civiles que estamos peleando contra la impunidad. Esa ley, y antes mencionabas a Queipo de Llano, está a favor de una memoria democrática. Quiere que en los colegios se estudie la historia, por ejemplo, de Clara Campoamor, que fue la gran sufragista española que conquistó el voto femenino con sufragio universal en 1933 durante la Segunda República. Pero en momentos en los que la extrema derecha está cogiendo tantas cuotas de poder en el mundo y el fascismo está regresando a instituciones de todo el planeta, a mí me interesa la memoria democrática, pero me interesa en los colegios mucho más la memoria antidemocrática. Me interesa que en los colegios se sepa de qué fue capaz el fascismo español para conquistar y mantener el poder durante 4 décadas y que se cuente la historia de Clara Campoamor como sufragista que conquistó el voto femenino y la historia de Queipo de Llano, que les decía a sus soldados que debían violar a las mujeres de los rojos para que supieran lo que era de verdad un hombre, y pedía violación de mujeres como Clara Campoamor. Y la memoria, si enfoca a las víctimas, está desenfocando a los verdugos. Y eso es otra trampa, otro tipo de torturas, ¿no? Hay un factor ahí muy determinante. Yo recuerdo que yo hice el Camino de Santiago hace muchos años y una vez en un pueblo nos invitó una mujer a tomar un café a su casa, una mujer muy mayor, y empezamos a hablar de la guerra. Y ella nos contó que en las afueras del pueblo un soldado franquista la tiró al suelo para violarla. Entonces contaba que cerró los ojos y cuando los abrió el soldado no estaba allí, ¿no? De repente algo mágico evitó la violación. Pero ese soldado estuvo allí y terminó lo que estaba haciendo y hubo miles de soldados como él, ¿no? Miles de mujeres a las que se les afeitaba la cabeza, se les hacía beber aceite de ricino para que siguieran sus necesidades encima, se las paseaba desnudas o medio desnudas con un tambor detrás para llamar la atención de la gente de los pueblos y humillarlas, y todo lo que hicieran con ellas en sus centros de detención, ¿no? El problema es la vergüenza. Y hay un problema añadido a ese, y es cuando la política no está con las víctimas. Lo que decía yo antes de que ningún presidente del gobierno se ha retratado públicamente con ella. Ha dicho, soy presidente de una democracia y estoy de vuestra parte. Entonces en el cine aparecen, en La Buena Nueva de Elena Taberna, aparecen mujeres rapadas, aparecen esas violaciones, pero en el mundo real han aparecido muy pocas, muy pocas. Hay una denuncia ante la querella argentina contra el franquismo de una organización que se llama Women's Link, que creo que son 6 casos de mujeres, pero el silencio y el miedo han arrasado con esos testimonios, ¿no? Y por eso el poder en España en democracia ha hecho tanto esfuerzo porque el miedo no aflojara, ¿no? Porque el miedo se mantuviera ahí. Y el miedo puede ser imaginario, pero es un globo que la política puede desinflar. Y cuando la política no saca su aguja de pinchar el globo del miedo, está ayudando a darle esperanza de vida. Entonces, el tema de estas violaciones de mujeres ha sido silenciado terriblemente. Bueno, hay una novela, recuerdo, de Ángeles Caso, que es Un silencio roto, me parece que se llama. Hay algunos casos, pero en general, de la vida política, del movimiento de la memoria, no ha habido mujeres capaces de dar un paso al frente para contarlo, o ha habido muy pocas. Y eso es un beneficio de los verdugos, ¿no? Que para eso han construido tanto miedo, para vivir cómodamente sabiendo que nunca nadie los va a señalar, que nunca una mujer va a señalar a un violador, porque
le da pánico hacer eso. En España, y esto explica muchas cosas, cuando acabó la dictadura y Franco quiso disfrazar su represión de procesos judiciales o de legalidad, y aprobó una ley que se llama la Ley de Responsabilidades Políticas. Sí. Esa ley tenía entre uno de sus principales crímenes haberse significado, o sea, haberse mostrado públicamente favorable a los gobiernos de izquierda de la República. Si haberte significado te puede llevar a un paredor de fusilamiento, te puede llevar a un centro de detención de la Falange donde te violan o puede causar muchos problemas a tus hijos, no te queda más remedio que volverte insignificante. Y en este país, miles de personas, millones de personas para sobrevivir, se volvieron insignificantes. Y el problema es que la democracia, cuando regresó, no les ha dado la oportunidad de volver a tener significado. Y el debate sobre la memoria es fundamentalmente un debate sobre el significado. Es discutir públicamente, políticamente, culturalmente, qué significa la Segunda República, la guerra o la dictadura para este presente. Sí. Y mientras el drama de estas mujeres ha sido insignificante y ha muerto en la insignificancia, hay montones de narraciones que nunca vamos a conocer, desgraciadamente, ¿no? Y esa es la gran conquista de la impunidad. O sea, esa es la gran conquista de la impunidad. Que sus delitos ni siquiera hayan sido narrados de cualquier forma por sus víctimas. ¿Cómo evalúa usted que eso que fue un verdadero fenómeno, que todavía para algunos no es más que un mero acto administrativo, político de retirar un cuerpo? ¿Cómo lo ve usted como significado para la derecha española, para esta derecha, no la liberal, no la de Albert Rivera, no la de, no sé, no la de aquellos que recién están emergiendo, sino para aquellos que incluso defiendan todavía esta memoria que defiende Vox, por ejemplo? La que se niega, no sé, a que se lea en los colegios libros como Pan Negro, o que se vean filmes, o que se lea, por ejemplo, a Blas Infante en Andalucía. ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, ahí yo creo que hay que unir a esa derecha el nacionalcatolicismo, ¿no? Porque uno de los grandes aliados de la dictadura fue la Iglesia Católica Española. Y en España, durante muchas décadas, ser católico era una opción política. O sea, no era una creencia religiosa, era todo el lote del franquismo. Entonces, para esa derecha tenemos que mirar el cuerpo de Franco o el de José Antonio con el mismo análisis con el que miramos una reliquia, ¿no? O sea, es un lugar santo donde están los restos de un santo, porque Franco, en el panteón, digamos, de la santidad de la extrema derecha española, pues está en el lugar preferente, y mover una reliquia ha sido causante de cruzadas hace cientos de años, quiero decir, y grandes movimientos por ese concepto católico, ¿no? También hay que tener en cuenta que Franco jugó mucho con el concepto de la predestinación. Yo creo que la derecha española, y en concreto el partido que acaba de surgir como escisión del PP, el partido Vox, tiene mucho que ver con ese movimiento del cuerpo de Franco. Yo creo que el gobierno ahí perdió una gran oportunidad, primero porque el cuerpo de Franco ha sido trasladado de un lugar de propiedad pública a otro lugar de propiedad pública. Y nosotros lo que hemos denunciado durante años es que no queríamos pagar con nuestros impuestos la tumba de un dictador. Y lo hacíamos antes y lo seguimos haciendo ahora, ¿no? Pero yo creo que en septiembre del año 2018 hay una votación en el Parlamento español sobre la exhumación de Franco. Y el Partido Popular se abstuvo. Y Vox ahí hizo una gran campaña diciendo que ellos eran la derecha que no se ponía de perfil, ¿no? En el momento en que Vox despega electoralmente es un mes después de esa votación. Es en octubre de 2018 cuando ellos se han diferenciado del PP, ¿no? Y han despegado hasta sus 52 diputados. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la transición. La transición española, esa extrema derecha que siempre ha estado aquí, que se ha visto muy bien representada con el Partido Popular, porque la impunidad de la transición le dio una gran tranquilidad, porque pudo comprobar que en la democracia
iba a conservar todos sus privilegios, ¿no? Lo que pasa en los últimos años, cuando la jueza argentina llama a declarar, por ejemplo, a 2 policías franquistas y solicita su extradición a Argentina, cuando pasa todo el proceso en Cataluña, es que esta extrema derecha de repente se siente inquieta y ve que lo que le garantizó la transición ya no está garantizado. Y en ese momento se produce esa escisión. Y el acto del traslado de los restos de Franco fue para mí una gran vergüenza. Primero, Franco salió a hombros, con lo que lo que significa salir a hombros en la cultura española, ¿no? Que es como sale el torero cuando ha triunfado en una plaza de toros. Franco sale a hombros del Valle de los Caídos, sale cubierto por su escudo personal, no el del Franco, no, era el escudo de la casa que él intentó instaurar como una casa de la nobleza. Sus hijos, sus nietos y sus bisnietos gritan en el Valle de los Caídos: arriba España, viva Franco. Eso, según la ley de 2007, es un delito allí. Y allí estaba la ministra de Justicia española y no hizo nada cuando vio que cometían ese delito. Yo creo que hubiera sido muy sencillo que el presidente del gobierno de España, la noche antes del traslado de los restos, hubiera hecho una declaración institucional y le hubiera explicado a este país por qué Franco no puede estar en el Valle de los Caídos y por qué José Antonio no puede ser el presidente de los miles de muertos que hay allí. Y si permanece en el Valle, tiene que ser uno más de los que murieron en la guerra. Claro. Hablamos de un país donde hoy todavía en los colegios no se explica la historia de estas personas desaparecidas o de la represión. España ha sido un gran productor de ignorancia desde 1975 hasta hoy, con todos sus gobiernos. Se ha hecho un gran esfuerzo para que la gente joven no conozca ese pasado. Y en eso se sustenta la derecha española y la extrema derecha, en una enorme ignorancia. Porque aquí cuando la gente habla de la dictadura, la mayoría de la gente no tiene ni idea de qué es. Sabe 2 clichés y el hecho de que la democracia no haya intervenido en los colegios, no le haya enseñado la historia de la dictadura a millones y millones de ciudadanos que hoy tienen derecho al voto, hace que la versión franquista de la guerra haya sido la dominante durante décadas en democracia. Y el movimiento del cuerpo de Franco era una gran oportunidad pedagógica para darle la lección de historia a este país desde el gobierno que no se le ha dado en las escuelas, ¿no? Entonces la derecha, esta derecha está cabalgando a lomos de esa ignorancia, ¿no? De un desconocimiento de lo que fueron los crímenes del franquismo y se sujeta sobre eso. Y acabo con una explicación de cómo este país ha convivido con el franquismo. En la ciudad de Madrid, a la entrada de la Universidad Complutense, hay un gran arco que celebra la primera gran victoria del fascismo europeo. La victoria de Franco, la victoria de Hitler y la victoria de Mussolini. Ese arco está a unos cientos de metros de la residencia oficial de todos los presidentes del gobierno que ha tenido España desde 1977 hasta hoy. Todos esos presidentes han entrado en Madrid en sus coches oficiales al lado de ese monumento que celebra la primera victoria del franquismo. A ninguno de ellos en 45 años le ha molestado. Le ha molestado lo suficiente como para decir: ese monumento no puede celebrar en una democracia esa victoria. Convertirlo en otra cosa o retirarlo. Eso es la explicación de cómo en este país se ha normalizado el fascismo. Yo voy a veces con estudiantes extranjeros al Valle de los Caídos. Intento que vayan a la misa de las 11 y que luego vean cómo reacciona la gente que está allí cuando estaba la tumba de Franco, ante la tumba de Franco y la tumba de José Antonio Primo de Rivera. Muchos de estos estudiantes, cuando ven que alguien se cuadraba con el brazo en alto y hacía ruido con los tacones, saludando marcialmente a Franco, se ponían a temblar. Para ellos, eso era una situación que les generaba pánico. No ocurre con nosotros. Nosotros hemos convivido y nos hemos corrompido incluso conviviendo con esa realidad durante tantos años, circulando por cunetas donde había miles de cadáveres a unos pocos metros. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos al tratar de convertir nuestra lucha
en una cultura de los derechos humanos que alcance a las instituciones y a los centros de enseñanza. Es que nos avergoncemos de haber convivido con esa realidad. En España tuvimos a los primeros hombres y mujeres de Europa que se enfrentaron al fascismo. Deberían ser unos héroes españoles y europeos, e incluso un patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero en España no son nada. En la ciudad de Madrid, donde yo vivo, hay un monumento a los fascistas y no hay ningún monumento a toda esta gente que se enfrentó al fascismo para tratar de impedir que yo naciera en un país que vivía una dictadura. Y esa diferencia de trato en el siglo XXI explica muchísimas cosas de nuestra realidad política y de nuestra realidad judicial. Sí, sí, entiendo. Bueno, le queremos dar las gracias por haber conversado con nosotros acerca de estos temas tan interesantes y quisiéramos además hacerle presente de que la conciencia respecto de la titularidad que tenemos todos sobre el deber de la memoria es una lucha de reconocimiento que han dado los franceses, han dado los españoles como usted, y acá en Chile también hay miles que de manera silenciosa han intentado luchar también por los derechos de sus víctimas, tanto familiares como simplemente gente que se conmueve con una realidad que es intolerable. Le agradecemos y esperamos de que, como dice el director de cine Víctor Erice, ese espíritu de la colmena que existe sobre la memoria, esta idea de todos somos iguales y no somos nada, para evitar mencionar el conocimiento que se tenga sobre los crímenes, se rompa de una vez. Muchísimas gracias, Emilio. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué elementos cree usted que son esenciales a la composición del Guernica todavía para poder entender por qué sí o por qué no se ha desarrollado un muralismo en torno a la memoria en Chile? Ahora tiene un origen histórico y siempre las obras de arte, cualquiera que sean, están en un contexto, están en una historia que ocurrió o que está ocurriendo. Y en el caso concreto de esta obra de Picasso, fue la Guerra Civil Española, entre los años 1936 y 1939, que fue una guerra, como dice su nombre, de los españoles entre ellos, ¿no? Como consecuencia de la asunción al poder mediante las armas de Francisco Franco. Y por lo tanto queda eliminada la República Española. Y Picasso, que estaba en París, la obra no la pintó en España, la pintó en París, y lo que hizo él fue reunir en una obra de grandes dimensiones, 7 metros y algo, por casi 4 metros de alto, que todo el mundo la puede visitar en el día de hoy en el Museo de Madrid de la Reina Sofía. Ahora, ¿qué significa eso? Es un bien patrimonial. ¿Por qué? Porque lo que hace es rescatar una memoria colectiva, ¿sí? Nada menos que el bombardeo sobre la ciudad de Guernica, ciudad absolutamente vulnerable militarmente, porque no había un regimiento allí, no había armamento, no había dinamita, era una ciudad pequeña, y las fuerzas de la Alemania nazi, que se unen o se comparten las mismas ideas con Franco, para provocar una suerte de alarma en la población española de lo que puede hacer Franco aliado con Mussolini, en Italia, y con Hitler en Alemania. La ciudad es bombardeada impunemente. Mueren miles de hombres, miles de personas, sin respetar edad, nada, todo. Como pasó también en Dresden, cuando la aviación norteamericana va a invadir la ciudad de Dresden en Alemania con motivo de la Segunda Guerra Mundial, y la ciudad queda destruida. O sea, estamos enfrentados a la barbarie.
completa. Entonces, lo que hace Picasso es pintar eso. Coloca dos animales para demostrar que nadie escapa a la muerte, nadie, y un grupo de mujeres, una con una guagua en brazo, que tiene los ojos, son 2 lágrimas, un soldado muerto, un caballo también muerto, cuyos ojos son remaches. La escena es como en un espacio no localizable, pero para mostrar eso. Bueno, y esa obra es absolutamente fundamental en el arte del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, y lo seguirá haciendo hasta que la obra se destruya por razones naturales o siga permaneciendo en el museo para que la visite. Entonces, ¿por qué digo que es una obra patrimonial? Porque rescata la memoria. La memoria es frágil, y en nuestro país es fragilísima. Y eso es una paradoja, porque si yo desarrollo una obra, que puede ser una pintura o una escultura o cualquier otra, con el objeto de mantenerla en el tiempo, para que mantenga la memoria, para que no se disipe, y resulta que al poco tiempo de haber sido inaugurada, la gente la olvida y se invisibiliza. O sea, si yo les pregunto a todos ustedes que nos están observando, ¿qué me puede decir de qué se trata determinada obra que está en determinada parte? Lo más probable es que no lo sepan. ¿Acaso no pasó con Baquedano? ¿Qué tiene que ver Baquedano con el problema de la crisis que se produjo? ¿Cómo se inició eso? No, se erige el monumento a Baquedano, que fue un general que peleó en la Guerra del Pacífico. ¿Sí? Bueno, ahí quedó, en los primeros, no me acuerdo bien, año 1920 creo que fue inaugurado, o por esos años. Bueno, hace poco tiempo había un acto, ¿no es cierto?, de conmemoración, pero de repente llegaron los futbolistas a celebrar los triunfos de la selección chilena, o incluso los equipos de fútbol, cualquiera. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significó? Que se transformó en un lugar de encuentro, pero ¿por qué? Baquedano era futbolista, había sido arquero, ni nada de eso. Y después ocurre lo que ocurre, ¿no? Se produce esta verdadera toma del monumento a Baquedano, y estoy seguro que mucha de esa gente que participó no sabía quién era. Entonces, en resumen, cuando hablamos de obras conmemorativas que forman parte del patrimonio, en nuestro país son obras olvidadas. Completamente olvidado. Sí, el patrimonio artístico y la memoria en torno a él es un bien cultural, colectivo, obviamente, sí, de carácter público, que puede o no ser derecho humano. Eso tiene que ver con la forma en la que nosotros concebimos la protección a este interés de memoria colectiva. Si se puede resignificar, en este caso, usted plantea lo que ocurre con Baquedano, pero si esa memoria se puede resignificar, ¿por qué no tiene el mismo valor, por ejemplo, el arte muralista en las poblaciones que han dado cuenta de su lucha por la memoria? Sobre todo estamos hablando de la memoria en el sentido de derecho a la verdad, la justicia y la reparación en sectores que son emblemáticos. ¿Por qué no se da al nivel de la élite? Esa es mi pregunta. Porque lo hace el mundo popular, pero no el mundo de la élite. En nuestro país hay muy poca conciencia histórica. Y ese es un problema que comienza con la educación. Sin la educación no hay creación de conciencia patrimonial, en el sentido de respetar y recordar permanentemente aquellos símbolos que son propios de una identidad nacional. Estamos perdidos. Y lo que pasa es que la gran mayoría de nosotros, de los que viven en este país que se llama Chile, trabajan y viven y reflexionan en la pura inmediatez. ¿Por qué? Porque la vida es al día a día. Y por lo tanto la gente está muy preocupada de la sobrevivencia. Entonces también hay que entender eso. Entonces no hay una preocupación especial, porque eso no se hizo adecuadamente con la educación. Se acabó la educación cívica, además, no nos olvidemos, se acabó la educación cívica. Y no sé lo que está ocurriendo con los profesores, particularmente los profesores historiadores, en qué medida están intentando registrar aquellos acontecimientos que debieran permanecer latentes y ritualizarlo cada cierto tiempo. Yo creo mucho en el rito,
si nos fijamos un poco en aquellos países donde los ritos permanecen, pienso por ejemplo en la monarquía inglesa, ¿ya? Y la monarquía inglesa ha tenido muchos problemas, ¿no es así? Tanto familiares como nacionales. Y sin embargo ahí está, porque hay un rito que se repite, que simboliza ese poder. Nosotros no lo tenemos. Entonces, se levanta un monumento, se hace una obra de arte y o queda encerrada en las paredes de un museo o queda encerrada en una casa, porque la persona lo adquirió y se perdió, y nunca más lo supimos, y nunca más lo vimos. Entonces, no hay educación cívica, la historia se pierde rápidamente, hay una suerte de amnesia. Nosotros mismos pensemos cuántas cosas han ocurrido hace pocos días atrás, ya no lo recordamos. ¿Ah? Cosas fuertes, ¿no es cierto? Aparecen en la prensa, aparecen en la televisión, pero al cabo de algunos días. ¿Y qué pasó con tal cosa que ocurrió hace 20 días atrás? No olvidamos. Entonces, el problema es la inmediatez. La vida se va viviendo día a día, y esa para la gran mayoría de la gente, para la gran mayoría. ¿Ya? Entonces, ¿cómo rescatamos eso? Ahí entonces tiene que haber una labor proveniente del Estado. Por eso que digo que el Estado tiene que preocuparse de la cultura y transformarla en un derecho garantizado por la cultura. Entonces, por eso que digo, no hay esta conciencia del valor que tienen aquellas cosas, objetos, personas, lo que sea, que son los que nos mantienen viva la memoria y mantienen vivo el recuerdo de lo que ocurrió, ya sea para que se produzca de nuevo o para que cambie aquello que vimos, ¿sí? Entonces, el Guernica es eso, ¿no? ¿Cómo podemos aceptar la barbarie en el mundo? O sea, yo creo que ahí está el gran mensaje. Y que el propio ser humano mate a otros seres humanos, ¿sí? Ahora, ese es un tema, claro, muy dramático. Pueden haber otro tipo de concepciones, que yo puedo levantar un monumento a, qué sé yo, a un filántropo, supongamos, o levantar un monumento a algún político y que fue muy significativo en la historia de Chile, ¿ya? Pero eso no ha ocurrido. O sea, tenemos que crear el rito y hacerlo mítico para mantenerlo en el tiempo. El Guernica, como ya se ha planteado dentro de esta conversación, responde a una realidad, responde, ¿no es cierto?, a la cultura española, y al igual que lo hizo Picasso, lo hizo quizás 100 años antes Goya, ¿no es cierto?, con el famoso cuadro del 3 de mayo. Pero si lo aterrizamos a nuestra realidad actual, por cierto, compartiendo esta raíz hispana, me gustaría llevar el tema a lo que ha significado la creación o la modernización de la institucionalidad, de la cultura y la arte en nuestro país, y la actual implementación que ha tenido el Ministerio de las Culturas. ¿Ha tenido algún impacto dentro de la educación en general de los chilenos? ¿Ha aportado a relevar estos aspectos de la cultura más relevantes? El concepto de cultura, cuando el ministerio se llama de la cultura, las artes y el patrimonio, se podría perfectamente fusionar en un solo término, que es Ministerio de la Cultura. Yo presidí el comité inicial que creó el Consejo Nacional de la Cultura. Y después se dijo, no, pero agreguémosle estas otras palabras, y ahí cambió totalmente el sistema y terminó siendo un ministerio con esos términos que acabo de mencionar. Ahora, lo que ocurre con el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio es que, claro, es una institución del Estado, ¿sí? Y como toda institución del Estado, no tiene los recursos, porque no los tiene, ¿no? Recibe un mínimo de presupuesto, muy mínimo, y por lo tanto tampoco puede hacer las cosas que debiera hacer. No se olviden que ahí está también incorporado el Consejo de Monumentos Nacionales, que son los encargados de establecer cuándo un bien se transforma en bien nacional y por lo tanto respetado por todo el mundo. Entonces ahí hay otro problema. Por otra parte, el Ministerio de la Cultura no hace artistas, los artistas se hacen por su cuenta. Lo que el Ministerio debe hacer es servir de puente para que esos creadores artísticos, científicos, de todas las disciplinas puedan llegar al público, ¿sí? O sea, no le pidamos al ministerio que cree artistas, que los ayude, les dé protección,
que puedan tener pensiones dignas, porque no tienen pensiones, ¿no? Cada uno se la arregla como puede y hará aportes voluntarios para esperar la jubilación. Entonces ahí hay un gran tema. Entonces todo eso conspira para que la cultura, el patrimonio, tengan un nivel superior. No lo tienen, ¿no? Están en el subsuelo. Esa es la verdad. Y eso está provocado por todos nosotros. Hemos sido poco conscientes de la importancia que tiene para el ser humano y para todos los seres humanos la creación cultural. Yo no me canso de decir, cultura es cultivo. Y la cultura nos cultiva a cada uno de nosotros y al conjunto. Pero eso no está. En este momento es mucho más importante el 10% de la pensión, sacar el 10% de las AFP, porque la gente tiene que comer, tiene que sobrevivir. Entonces no le vamos a pedir que se dedique a escuchar a Beethoven, ¿no? Ahora, tendrá que llegar el día que sí, que se pueda hacer eso, porque el ser humano está destinado a perfeccionarse por su propia naturaleza, porque hay una exigencia interna de todos nosotros, que es la gran interrogante: ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Son grandes interrogantes que el ser humano se lo ha hecho siempre. Y la cultura nos entrega contenidos valiosísimos para tratar de responder a esas preguntas fundamentales, ¿ya? Entonces, la cultura no es una cuestión de maquillaje, ¿no? O de perfume, o de cosmético, ¿ya? No creo en la alta cultura, yo creo en la cultura, ¿ya? Hoy día se habla de la cultura popular, pero eso también es cultura. El folclore es cultura, artesanía es cultura, hacer deporte es cultura, el lenguaje es cultura. La primera herencia que recibimos de nuestros padres, ¿cuál es? El lenguaje. Hablamos el lenguaje de nuestros padres. ¿Y qué pasa con el lenguaje? Hay que seguir perfeccionarlo. Pero hoy día ha ocurrido al revés. La mitad de las palabras son garabatos. Ahora, yo no soy un purista del lenguaje, ni mucho menos, pero eso me llama la atención. Teniendo un lenguaje tan bueno, tan rico, tan amplio, con tanta riqueza expresiva, no podemos disminuir el valor que tiene el lenguaje para nosotros. Gracias al lenguaje pensamos. El pensamiento es lenguaje. Sin el lenguaje no tenemos pensamiento. Entonces, cuando uno ve gente que tiene un vocabulario muy reducido, uno dice, caramba, ¿qué pasó con él? Nuevamente, y perdónenme, a mí la educación tal como se está impartiendo me desagrada profundamente. No puede... Chita, acá estamos en el siglo XXI, avanzado el siglo XXI, y todavía seguimos con los nichos, llámese asignatura, que tú entras a una sala, profesor de matemáticas, después entra profesor de historia, después entra profesor de física, después entra profesor de química, te da una clase y te entrega contenidos que se pierden a la larga. Eso no puede ser. La educación no puede seguir siendo así. La educación tiene que ser un proceso integrador, ¿no? Donde se van construyendo las ideas a partir de un conjunto de disciplinas que convergen al mismo punto. ¿Por qué no la ciencia social es unida con el lenguaje, con lo que antiguamente se llamaba castellano, ¿ya? ¿Por qué la física y la química y las matemáticas no forman una unidad? Y esas tres, juntamente con las humanistas, para evitar también esta ruptura entre humanista y científico. Pero si el ser humano no está fragmentado, nos han fragmentado. Pues no nos olvidemos, ¿quiénes nos gobiernan? Son personas de carne y hueso. ¿Y a qué están dedicados? ¿Están dedicados a esto, a lo que estamos conversando? No, pues. No van a ninguna de estas cosas. No voy nunca al cine, me dijo una vez un ministro. No va nunca al cine. Entonces, ¿no le interesa al cine? No, pues no me interesa. Y si viene a pedirle, no le doy plata, no me interesa. Nadie ama lo que no conoce. No se preocupa, por lo tanto. En la educación basta de mantener una tradición de asignatura, que después desembocan en la prueba final para entrar a la universidad. Y todos los niñas y niñas están estudiando para eso. No puede ser. La educación no es para preparar para entrar a la universidad o los institutos tecnológicos. No, la educación es para formar a la persona, ¿ya?
No al historiador, al científico, no, a la persona, en lo que es. Entonces tú entras a una clase y resulta que no lograste captar lo que te dijo, y comienzas a sentirte que eres malo para las matemáticas. Entras a una clase de matemáticas, el profesor trató de explicar, él no entendió nada. Lo más probable es que trate de seguir estudiando matemática, pero a duras penas. No, pues, hay que saber hacia dónde ese niño habría que orientarlo, cuáles son sus capacidades. Ah, me van a decir que los cursos son de 40 alumnos. Disminúyanlo a 20, pues. Disminúyanlo a 20. Pero que haya un trabajo de orientación. Si eso es lo que más se necesita. Para no tener niños suicidas después. Porque lo que tú haces cuando eres niño o cuando eres joven te va a marcar para toda la vida. ¿No? Y a lo mejor vas a ser una persona depresiva permanentemente o pesimista totalmente. Entonces el papel de la educación es de una importancia vital, vital. Y entonces también los padres apoderados tienen que preocuparse de eso. No que el niño, mire, yo quiero que el niño sea tal cosa. No, el niño va a hacer lo que él quiera hacer, de acuerdo a sus propias capacidades, pero no a lo que dice el papá o que dice la mamá. Le agradecemos que haya participado con nosotros en este primer capítulo y esperamos poder volver a encontrarnos también con usted más adelante. Gracias a usted, a todo el equipo, por haber tenido la gentileza de escucharme. Un gusto. Muchas gracias. Y se nos va el tiempo. ¡Chan! Y desaparecemos con una película rusa. Adiós.